Bienvenido a la quinta temporada de tu podcast Mente Sana Tips, un espacio pensado en quienes no se conforman con tener un cerebro promedio, sino que saben que pueden tener uno extraordinario que les permita destacarse de la multitud y alcanzar sus metas. ¿Qué pensaríamos si nos dijeran que es posible hacer que nuestro cerebro permanezca más motivado, se enfoque mucho mejor y, por supuesto, pueda funcionar más ágilmente y sostener la calidad en el rendimiento? Si nos preguntaran, ¿quieren lograr eso? Todos saldríamos corriendo y diríamos, por supuesto, yo lo quiero. De eso se trata este podcast. Optimización cerebral. Yo soy Blanca Mari Sánchez, máster en neurociencia aplicada, autora de los libros Créelo, créalo, de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados, El arte de pensar bien y cerebro productivo. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro cerebro funcione mucho más optimizado. Así que bienvenidos y a tomar nota para ver cuáles son las acciones que necesitamos para tener un cerebro de alto rendimiento. Hay una pregunta que muchos nos hacemos y es si del cerebro depende nuestro rendimiento, nuestra productividad, el alcance de las metas, porque en ningún lugar nos han enseñado a entrenar, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en muchos de estos super MBA o training que tomamos de altísimo nivel. Llegamos y aprendemos mucho de el qué, el cómo, pero no nos han explicado cuáles son las acciones que necesitamos tomar para que nuestro cerebro fije la información, nos ayude a procesarla mucho mejor y, por supuesto, a pasar de el contenido de la información a la transformación. Por eso, en el podcast de hoy, en Mentes Sana Tips, vamos a hablar de optimización cerebral, de cómo es esto, qué es lo que hay que hacer, qué tan fácil o tan difícil es, y lo más importante, cuáles son las acciones que una vez escuches el podcast, te invitamos a tomar para que optimizar el cerebro, tener un cerebro de alto rendimiento, no se quede en un deseo y en algo que sea como muy aspiracional, sino que lo podamos convertir en una realidad. Entonces, comencemos la base de todo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cuáles son esas acciones que tenemos que tomar para que esta máquina perfecta, el órgano más sofisticado del universo, que es nuestro cerebro, funcione a un alto nivel? Entonces, lo primero es, quiero que entiendas un concepto, seguramente para nuestros oyentes de larga data, ya vamos hoy en el episodio número 94. Los que vienen acompañándonos hace rato ya saben qué es la neuroplasticidad. Ya han entendido que nuestro cerebro tiene una función maravillosa y es que está en cambio constante con lo que pensamos, con lo que sentimos y con las emociones y con lo que hacemos. Todo el tiempo estás cambiando tu cerebro, quieras o no quieras. Todo el tiempo estás transformándolo para que funcione mejor o para que funcione peor. Entonces, nada de que, ay, es que no, fue el cerebro que me tocó. Aquí nos toca responsabilizarnos y tomar medidas. ¿Estás trabajando para que tu cerebro realmente funcione como tú te lo sueñas? ¿O vas ahí como más o menos queriendo, pero no creando? Entonces, uno, tu cerebro está cambiando. Entonces, aquí me encantaría que hicieras una pausa y pensaras, ¿qué acciones estoy tomando para mejorarlo o dónde me falta? Porque es que tenemos muchas, digamos, prácticas, hábitos, rutinas que en lugar de potenciar el cerebro, lo deterioran. Dormir mal, no hidratarnos, comer azúcares añadidos en exceso, todo eso deteriora el cerebro. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuáles son esas acciones que necesitamos tomar para optimizar el cerebro? Cuando utilizamos el término optimización cerebral, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo funciona esto? Resulta que la diferencia entre un cerebro optimizado y un cerebro ahí que va a media máquina son los resultados. Cuando tu cerebro está optimizado, tú dices, voy a trabajar en esto, te enfocas, activas el observador consciente, que es lo mismo que en palabras técnicas de neurociencia decir metacognición.
la capacidad de tu cerebro de decodificar y de entender el contenido de tu mente. Cuando tú activas ese observador consciente, dices: "Ay, otra vez me estoy diciendo que no puedo, otra vez estoy pensando que es muy difícil, que no lo voy a lograr". Ahí tomas distancia. Cuando tomas distancia, coges el poder de decir hacia dónde me direcciono, hacia lo que quiero ver o hacia lo que soy, la víctima de las circunstancias. Entonces, ya sabes, un cerebro optimizado se enfoca, es creativo, es ágil, pero no es impulsivo y te permite darle retroalimentación a la mente. Cuando no tienes un cerebro optimizado, sorry, tienes un cerebro en declive, estás perdiendo capacidades. Estás haciendo que tu cerebro se deteriore más rápido y con esto, pues que no logres obtener los resultados que tú te sueñas. Entonces, aquí no hay más, optimizar o deteriorar. Tú mismo y tú misma puedes parar y revisar, oigan, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy trabajándole para que el cerebro vaya bien? ¿O estoy ahí como más o menos esperando a que él se deteriore? Entonces es súper importante empezar a identificar en dónde estamos. Y algo que es clave es aquí y ahora, cuáles son las medidas que puedo tomar de menos a más. Yo me sueño que salgas de este podcast con unas herramientas súper accionables, pero no para que las conozcas. Esos solamente curiositos, a mí no me gusta que vengan por acá. Yo quiero que vengan los decididos, los determinados, los que dicen, quiero tener un super cerebro. Me sueño optimizar mi cerebro para que cada vez funcione mucho mejor. Esos son los que me sueño que vengan acá, que cojan las herramientas, que vayan y se vuelvan de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo entrar en optimización cerebral? Solamente se activa cuando tú tienes claro el para qué. Si tú dices, voy a comprar este training super non plus ultra de optimización cerebral, pero no haces los ejercicios, aplicas las estrategias, no te retas, pues te quedas en el querer. Cuando estamos hablando de optimizar el cerebro, estamos hablando de que 5 aspectos funcionen mucho mejor. La motivación, pero la motivación autodirigida, la que tú basas en la determinación, no cuando dices, estoy esperando que lleguen las musas de la inspiración para poder avanzar en el proyecto. Cuando llegan es maravilloso, pero cuando no, nos toca músculo cerebral, apretar un poquito, activar la determinación y paso a seguir, ir a buscar las herramientas que necesitamos. Entonces, un cerebro optimizado tiene motivación sostenida basada en la determinación, se enfoca, sabe cuándo activar la atención sostenida, sabe cuándo soltar el acelerador y relajarse y dejar que la mente divague para activar la creatividad, pero también sabe que de la gestión emocional dependen los resultados. No dormiste bien, te levantaste de mal humor, te pegaste en el dedo chiquito de la cama, con la cama, eh, no comiste nada al desayuno y comienzas a generar tensiones y comienzas a acumular malestar y comienzas a acumular frustración y todo esto te lleva a que no te enfoques. Entonces te sientas a trabajar y estás rumiando, uy, qué rabia como me pegué en el dedo y, ay, ¿por qué no desayuné? No, hubiese hecho y te inventas de cualquier cosa. Todo esto hace que entres en estrés, frustración, baja motivación y por lo tanto, pues que no logres avanzar hacia donde tú quieres ir. Cuarto componente de un cerebro optimizado, confianza en ti mismo, autoeficacia. No solamente decir quiero creer en mí, sino creértela con toda. Decir es que tengo estas habilidades, estos son mis talentos, este es mi potencial y todo esto me lleva a que sea exitoso, con lo que para ti signifique ser exitoso. Entonces, cuando comienzas a sumar todo esto, logras ser resiliente. Entonces, mira que esos 5 componentes hacen que tu cerebro sea de alto rendimiento. Que te encontraste un obstáculo, activas el láser de oportunidades, empiezas a identificar qué tengo que hacer, dónde me falta.
cómo me potencio, cómo me adapto, qué hay que aprender. Tienes el control. Cuando no estás optimizado, cuando estás en declive, eres ahí la víctima de las circunstancias y te paralizas y te quejas y te frustras y te bloqueas y te limitas y te quedas en la rueda del hámster dando vueltas en lugar de decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo lo hago diferente? Por eso es que es tan importante pensar en la optimización cerebral y tomar medidas para lograrlo. No solamente por ser productivos, que eso es maravilloso, y que cuando uno se dedica a estos temas de neurociencia, va viendo cómo logra ser el doble de productivo la mitad del tiempo. Pero ese es el efecto de trabajar conscientemente. Cuando tú simplemente vas en piloto automático, te das durísimo, porque te sientes estancado, te da frustración, la incertidumbre llega y te abruma y te paraliza. Cuando tú dices, ¿qué tengo que hacer para avanzar? Ahí es donde las cosas se dan de una manera diferente. Entonces, paso número uno, que te enciende la llama de la motivación y que te la apaga. Mira, a mí me gusta mucho pensar que el cerebro es como un gran rompecabezas en el que cada uno de estos elementos es una pieza clave. Cuando yo estoy pensando, ok, ¿qué cosas hacen que yo pase a la acción? Tener energía, tener un diálogo interno movilizador, despertarme y decirme, tengo muchos retos, tengo muchos aspectos en los cuales trabajar hoy, pero me siento con la capacidad para hacerlo. Cuando haces ese alto, lo que estás haciendo es activando la capacidad de tu cerebro de salir a buscar soluciones. Cuando te despiertas, aplazas la vida porque le das ahí a aplazar a la alarma. No tienes una intención clara. Hay un ejercicio que yo creo que les he dicho muchas veces, pero háganlo. Antes de poner el pie en el suelo, una vez se despierten, intenciones de implementación. A ver, hoy voy con todo. Hoy conquisto el mundo, hoy mejoro la concentración, hoy hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Hay muchas personas que dicen, no, es que si yo tuviese más recursos, si yo tuviese más contacto, si yo, lo que sea. No, ¿dónde estás? Hoy, aquí, ahora, con lo que tienes. ¿Cuál es la mínima acción viable que vas a dar? ¿Cuál es el paso uno? Después del uno viene el 3, el 4 y el 46. Pero ¿cuál es el paso uno? ¿Y en qué momento lo vas a dar? Te vas, te enfocas, dices, hoy tomo esta acción y la llevas a cabo. Y le dices a tu cerebro, hey, mira que te cumplí, que dije que iba a hacer esto y lo hice. En ese momento sube la confianza en ti mismo. En ese momento te da como más energía y más ganas de decir, avanzo, crezco, transformo. Entonces, uno, el decir intenciones. ¿Cuál es esa razón? Hay una cosa muy importante y es que tu cerebro responde a los retos. Cuando tú dices, ah, es que eso es tan duro, es tan difícil, no puedo, él dice, hey, va y activa la alarma de incendios y todo el cerebro corre como loco porque nos sentimos amenazados, se acabó el mundo. Cuando tú dices, es que es un reto, es que yo puedo, yo soy capaz, me la creo, con todas, sin miedo al éxito. En ese momento tu cerebro dice, ah, es que lo vamos a lograr. Tenga dopamina, endorfinas, serotonina, todos los superpoderes que vamos. Y parte de algo que es tan simple como, o tan poderoso, como un pensamiento. Estás a un pensamiento de comenzar a avanzar hacia tus sueños. Estás a un pensamiento de activar tu mejor versión. Estás a un pensamiento de tener un cerebro de alto rendimiento. Pero hay que hacerlo. No es solamente, uy, qué chévere creer en mí. ¿Y cuál es la acción que vas a tomar? ¿Y cuándo la vas a tomar? Que mi mamá te manda a decir que mañana no existe, que todos los días son hoy. Entonces, si quieres tener un cerebro de alto rendimiento, te toca pagar el precio. Tiempo, recursos, dedicación, energía, aunque no quieras. Esto no es para los que quieren, esto es para los que saben que necesitan mejorar su cerebro. Es muy importante darnos cuenta de cómo cambia en un segundo nuestra vida. Cuando tú estás en una entrevista de trabajo, están entrevistando, te preguntan,
tus habilidades, tus talentos, tu experiencia. Si tú tienes una programación mental que te está diciendo, soy capaz de hacerlo, lo puedo lograr, vengo con toda, en ese momento vas a expresar lo mejor de ti. Cuando tienes una programación mental de no soy capaz de hacerlo, me siento mal, no lo logro, ahí te paralizas y ahí no muestras todas las capacidades que tienes. Entonces, saliste de la entrevista, no diste tu mejor rendimiento, te sientes mal. En ese momento, quiero que pares y pienses, ok, hice lo mejor que pude ahí, en ese instante. Si el resultado no fue el que yo quería obtener, ¿qué necesito hacer? Ajustar la gasolina, el combustible, la energía, y es el diálogo interno. Voy a sacar una lección. De pronto tengo que moverme menos, tengo que estar más tranquila, voy a hablar más pausado y me voy a repetir antes de ir a la próxima entrevista o de sentarme con el próximo cliente el guión de reprogramación mental que me ayude a creer que puedo, para poder que actúe en consonancia. Mira que esta acción mínima no depende de nada, ni de tus recursos, ni de nada externo. Depende de que tú hagas un alto en el camino, observes dónde estás y hacia dónde quieres ir para que puedas optimizar. Nota mental, no puedes optimizar lo que no está bien. Entonces, paso uno es desbloquear el cerebro. Paso dos es entrenarlo. Paso tres es optimizarlo. Hoy estamos hablando de alto rendimiento, de los que se van a ir a jugar las Olimpiadas, de los que son súper, hiper, mega altos ejecutivos, de todos los que se sienten que son de alto potencial. Porque he visto personas maravillosas, unos crack con unas capacidades. Yo que hago mapeo cerebral, les digo, oye, tienes un Ferrari de cerebro, pero como que le falta piloto, como que ese piloto hay que entrenarlo más. Entonces, lo primero es entender dónde estamos. Porque es que esto no solamente se trata de ser productivo, se trata de vivir, se trata de estar presentes en el presente, de poder optimizar nuestras vidas. Cuando yo digo es que estoy más presente en esa conversación con tu pareja, en esa charla con tus niños, en esa conversación con un cliente, en ese decir, voy a descansar, eres más consciente. Y cuando eres más consciente, pues la vida funciona mejor. Cuando vas en piloto automático te pierdes la vida. Vas a un viaje maravilloso, un lugar divino y no estás ahí. Estás anticipando catástrofes futuras, estás rumiando el pasado. Entonces, cuando tú te despiertas en la mañana y activas tus intenciones de implementación, ahí estás tomando el control. Estás diciendo a la mente, hey, mente, loca de la casa, hoy mando yo. Hoy no quiero estar en piloto automático, solamente lo voy a utilizar como para atarme los cordones y conducir. El resto para tomar decisiones, para interactuar con el otro, yo estoy a cargo. Cuando no haces eso, cuando no dices, hoy es mi día de ser determinada, hoy es mi día de ser enfocado, hoy es mi día de ser agradecido, hoy es mi día de ser más segura, no estás actuando coherentemente. Estás viviendo desde la programación mental del pasado, desde lo que otras personas te dijeron que era tu vida. Entonces vas a estar viviendo en un guión que no es el tuyo. Mira que todo esto se vuelve algo muy interesante porque cuando empezamos a ver todos los estudios de neurociencia, de la ciencia del comportamiento y cómo se va viendo la curva de crecimiento en las personas que deciden tener una mejor vida, esto se vuelve maravilloso. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué hacemos? Quiero contarles historias de éxito primero. Hay personas maravillosas que han hecho cosas impresionantes en la vida para lograr que sus cerebros funcionen mejor y han tenido resultados impresionantes. Hay uno que a mí me encanta y yo creo que todos ustedes saben quién es y es LeBron James. Él es una cosa impresionante, la superestrella de la NBA que ha trabajado mucho en la optimización cerebral para mejorar su rendimiento en la cancha, para mejorar su liderazgo, para ser un mejor empresario, para tomar decisiones más determinadas, para hacer que su cuerpo se optimice. Entonces, todo esto se vuelve una cosa maravillosa porque te va llevando a que no solamente te quedas desde afuera, y qué bueno intentarlo, sino que cuando vamos y vemos un Elon Musk
con su capacidad creativa disparada, una Oprah que cambia su mentalidad y así cientos de personas. Yo todos los días trabajo con altos ejecutivos que dicen, Blanca Merce, necesito creer más en mí. Oye, necesito enfocarme porque voy disperso por la vida. Quiero salir de sentirme estancado y poder coger como todo el potencial y ponerlo a que se convierta en resultado. Entonces, esto no es nada lejano a ti. Esto tú también lo puedes lograr, pero pues tienes que pagar el precio y decir, ¿dónde bloqueo el tiempo para centrarme en esta tarea? ¿En qué momentos del día voy a trabajar en el entrenamiento mental y cerebral para que las cosas vayan mucho mejor? Entonces, paso número uno. La primera acción es ser consciente del contenido de la mente. Ser consciente de qué está pasando aquí dentro que me lleve a mí a mejorar. Lo que tú no sabes cómo funciona, no tienes cómo transformarlo nunca. Entonces, cuando yo paro y digo, ok, ¿y cómo me doy cuenta de esto? Coges y te sientas, cierras los ojos, 3 minutos, 5 minutos, y empiezas a identificar de qué me está hablando la mente. Tienes allá a la mano una libretita y la mente te empieza a hablar del trabajo, de lo que va a ir mal, de lo que no funciona, y lo escribes. Ok, pensé esto, sigue respirando. Otros pensamientos que se vuelven recurrentes, vuelves y los capturas, pero tienes que ser consciente. Una vez los tienes, te vas a preguntar, ¿hacia dónde me lleva este pensamiento? Recuerden que de eso hablamos en mi libro Créelo, créalo, que tienen ahí todo el guión. Identificar el yo ideal versus el yo temido. ¿En quién no me quiero convertir? No, es que yo no quiero ser desenfocada, procrastinadora, frustrada, impulsiva. Ok, todo eso es lo que yo no quiero ser. ¿Cómo quiero ser? No, yo quiero ser ágil, motivada, creativa. Quiero ser de alto rendimiento. Quiero sobresalir por lo que hago y cómo lo hago. Muy bien. ¿Cómo pensaría cada una de esas versiones? El yo temido, ¿cómo pensaría? ¿Qué conductas tendría? ¿Cuáles serían sus rutinas? Y el yo ideal, ¿cómo pensaría? ¿Qué rutinas tendría? ¿Qué se diría a sí mismo? ¿Cómo sería su corporalidad? ¿Cómo sería el tono de la voz? ¿Con quién se relacionaría? ¿Qué contenidos consumiría? Es crear esa imagen de ese alter ego en el que nos queremos convertir. Una vez tú lo tienes clarísimo, pues ya estás listo para poder avanzar. Entonces, uno, ese. Dos, hay que entrenarnos para mejorar la concentración. Por ejemplo, sé que hay algunos que pueden estar pensando, no, Blanca Mary, es que no puedo tomar tu plataforma de gimnasia cerebral porque no tengo recursos. Listo, no compres mi plataforma de gimnasia cerebral. Ve y juega ajedrez con alguien. O juega ajedrez con el computador. Hay muchos jueguitos por ahí, Lumosity y demás, no sirven, no tienen cientificidad, no tienen rigurosidad científica, entonces no funcionan. El ajedrez, yo creo que es el más fácil de todos los, digamos, de todos los medios para entrenar tu cerebro. Es, vas y aprendes no sé cómo se juega, colócate un videito de YouTube, no te quedes en la queja, acciona. Eh, Cómprate un rompecabezas y lo armas. Apenas lo armes, lo volteas. Ahora lo voy a armar al revés. Es que hay muchas acciones. El tema de no tengo recursos no puede ser la justificación. Si ya tienes recursos y quieres algo mucho más pro, me escribes, oye, estoy listo o para desbloquear mi cerebro contigo y yo te invito a que vengas a tomar trainings y cosas. Pero hay que tener conciencia de, hay que entrenar el rendimiento cerebral, hay que aprender nuevos idiomas. Colócate, hay 50.000 audios, videos, podcasts, cursos, páginas gratuitas para aprender otro idioma. Esto también expande tus redes neuronales, pero hay que hacerlo, hay que tomar acción. Y algo que yo espero que hoy nos llevemos de esta conversación es, uno, la conciencia de tener la capacidad de centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo, de decir, en las acciones que tomo para mi cerebro, como la multitarea que te rompe las neuronas, o la atención sostenida, el sentarte a hacer 5 minuticos de mindfulness, o salir a correr conscientemente,
o limpiar tus plantas, pero ahí, enfocado. Colocar un video y decir, estoy presente. Mínimas acciones que empiezan a generar cambios. Es preferible que hagas una sola acción a que tengas la intención de hacer 200.000. Entonces, ¿por dónde podemos ir paso a paso? Entonces, lo primero es tomar conciencia de dónde estamos. Revísate en una semana y me dejas el comentario en donde me estés escuchando. Si estás escuchando este podcast en YouTube, recuerda suscribirte, dejarnos el like y coméntanos, oye, estoy haciendo estas herramientas, he aplicado esto y yo ahí te contesto. Entonces, uno, obsérvate una semana. ¿Cómo funciona esta semana mi cerebro? En concentración, en cantidad de energía. Desde que comienzas a trabajar hasta que terminas la jornada, ¿se sostiene la energía o fluctúa? Dos, motivación. ¿Tienes ganas de hacer las cosas? ¿O te toca activar la determinación y decir, no quiero hacerlo, pero sé que necesito hacerlo y lo hago? Tres, ¿qué pasa con tu creatividad? ¿Te levantas innovador, con ganas de hacer cosas distintas? ¿O repites y no estás avanzando y te quedas ahí como muy estancado? Y tres, elige una actividad de gimnasia cerebral. En Instagram les voy a dejar un ciclo también en TikTok de 5 herramientas de neuróbica para que practiquen y empiecen a hacerlo. Cuando lo hagan, me dejan el comentario para saber que están practicándolo y entrenándolo. Y para el siguiente podcast voy a hablarles más de un nivel más avanzado. Pero tenemos que comenzar, porque no me gano nada con darles todo un guión de optimización cerebral si no sabemos dónde estamos, si no hemos dado los primeros pasos y si no estamos creando un espacio en el día para entrenar nuestro cerebro. Entonces hay que dar primero el paso cero para poder avanzar hacia los otros y poder realmente optimizar nuestro cerebro. Entonces, darnos cuenta de que, así como un atleta necesita entrenar su cuerpo, pues nosotros necesitamos entrenar el cerebro. ¿Para qué? Para conectarnos, para ser creativos, para ser innovadores, para superar la incertidumbre de este mundo buca, para sobresalir con lo que hacemos. Pero todo esto requiere conciencia, determinación y esfuerzo sostenido. Un paso a la vez. En la medida en que tú vayas transformando tu mentalidad y optimizando tu cerebro, te vas a volver imparable porque es la única ventaja competitiva que nadie más te va a poder nivelar. Cuando tú paras y dices, quiero creatividad, quiero agilidad, quiero enfoque, y vas dando el paso a paso, ahí es donde la magia sucede. Entonces, gracias por estar hoy en esta emisión de nuestro podcast Mente Sana Tips. Ya sabes que soy Blanca Mary Sánchez, tu neurocoach, y que si quieres asistir a alguno de los eventos que tenemos en los próximos días, me puedes dejar tu comentario y te estaremos invitando. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos encontramos en la próxima edición de nuestro podcast Mente Sana Tips. Hasta pronto.